bajo supervisión de adultos. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediario-s. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Telediario. Vamos a repasar de inmediato los hechos más destacados a nivel nacional e internacional. Estos son nuestros titulares. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador pidió a la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera y a la Superintendencia de Bancos aclarar el periodo de aplicación de la resolución que dispone la devolución del interés por pagos mínimos en tarjetas de crédito. Políticas para fortalecer la economía de nuestro país serán abordadas por autoridades ecuatorianas y del Fondo Monetario Internacional, quienes mantienen reuniones en Quito. Y un acuerdo nacional por la dignidad y la vida y un decreto de emergencia para hacer frente a la violencia contra las mujeres es planteado por varios sectores. En las noticias del mundo, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán podría recibir cadena perpetua al ser encontrado culpable de todos los cargos. Su defensa legal anunció que apelará la sentencia. Iniciamos con los detalles de la información y les contamos que por segunda ocasión desde la reunificación de Alemania, el presidente de dicho país visitará Ecuador. Frank-Walter Steinmeier se reunirá con el jefe de Estado Lenín Moreno, con quien abordará temas regionales y bilaterales. Desde 2017, Frank-Walter Steinmeier es el presidente de Alemania. Su principal atribución, según la Carta Magna del país europeo, es la representación exterior. Es por ello que su visita este miércoles en el Palacio de Carondelet resulta muy importante para el Ecuador. Steinmeier mantendrá un encuentro con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, donde abordarán temas como las relaciones entre los dos países. A propósito de la conmemoración de los 250 años del natalicio del científico alemán Alexander von Humboldt, quien hace 200 años precisamente estuvo en territorio ecuatoriano, cuando formaba parte de la Real Audiencia. Pero además se conversará de temas regionales como es el referente a la situación política en Venezuela, que como consecuencia ha dejado una ola migratoria en Sudamérica, incluyendo al Ecuador. En la agenda del presidente alemán consta además una visita a las Islas Galápagos. Es que otras competencias de quien lidera el Ejecutivo alemán se enmarcan en la sanción y promulgación de leyes, así como la postulación de candidatos a primer ministro o canciller de la nación, y la designación de otros altos funcionarios y jueces. Alex Llanos, Telediario. Y según el Gobierno Nacional, organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo expresaron su confianza y expectativa por la aplicación del denominado Plan de Prosperidad diseñado por el régimen, lo que podría abrir las puertas a opciones de financiamiento y asistencia técnica para lo que el país necesite. El gobierno del presidente Lenín Moreno informó la tarde de este martes en un comunicado de prensa que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo y demás organismos crediticios internacionales han expresado su complacencia por la estrategia económica adoptada, que va encaminada a la consolidación de la economía, el fortalecimiento de la dolarización y mejoramiento de los indicadores sociales. Mediante sus canales de información, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo expusieron su optimismo por lo que será la ejecución del denominado Plan de Prosperidad 2018-2021, diseñado por el gobierno, el cual se sustenta en 4 pilares: consolidación fiscal y estabilidad monetaria, igualdad de oportunidades y protección social, empleo, reactivación productiva y manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. Este plan de prosperidad propuesto por el Ecuador le permitirá al país, ha dicho el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, continuar con el acompañamiento de estos y otros organismos crediticios internacionales para concretar posibles opciones de financiamiento y asistencia técnica en los requerimientos que el país necesite. Javier Ceballos, Telediario. Vamos a revisar otro tema, pues ante la resolución de la Junta Monetaria y Financiera que dispuso la devolución de los intereses cobrados de más por los pagos mínimos a tarjetas de crédito, la Asociación de Bancos, a través de un comunicado, expresó su rechazo a esta medida.
Luego de que la Junta Monetaria dejara sin efecto la resolución sobre el cobro de intereses en tarjetas de crédito por los pagos mínimos, la Asociación de Bancos Privados de Ecuador dejó sentada su posición a través de un comunicado. Lamentamos profundamente que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera haya decidido dar marcha atrás en una resolución que estaba técnicamente justificada. Esa decisión abona a la inestabilidad normativa y jurídica que tanto daño ha hecho en el pasado a la inversión local y extranjera. Al revertir esta resolución, la Junta vuelve a desconocer el riesgo asociado al otorgamiento del crédito y vuelve a introducir un incentivo negativo en la cultura de pago puntual de deudas. La resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera dispone el cálculo de interés de manera retroactiva. Consideramos que una resolución como esta no puede aplicarse de esa manera, por lo que hemos pedido formalmente que la Junta y la Superintendencia de Bancos aclaren el periodo de aplicación de esta resolución. En cualquier caso, el sistema bancario ecuatoriano cumplirá como siempre lo ha hecho la normativa vigente, no sin antes interponer los recursos administrativos de aclaración o rectificación que correspondan. Verónica Rivadeneira, Telediario. 6 de la mañana con 6 minutos. Un 31% adicional fue el crecimiento que el sector automotriz registró en 2018 con respecto al año anterior. En total se vendieron 137.615 unidades nuevas que generaron mayores plazas de empleo, así como ingresos al Estado, por una mayor tributación de 550 millones de dólares. Los beneficiarios además fueron los consumidores quienes obtuvieron precios bajos en los vehículos de uso personal y de trabajo. A pesar de esto, en 2019 se espera un decrecimiento. Y en el 2018 alcanza un nivel adecuado de recuperación. Sin embargo, en el 2019 ya no vamos a tener este factor de demanda represada que teníamos durante el año pasado, y tenemos estos otros factores del entorno económico nacional que tampoco son muy alentadores y nos conducen a tener una variación del mercado del año 2019 de un 9% menos que el mercado que tuvimos en el año 2018. Y en otro ámbito de la información, se inicia la instrucción fiscal para la exlegisladora Norma Vallejo por el delito de concusión. Debido a su estado de salud, se le dictó medidas alternativas, entre ellas la prohibición de salida del país. Aunque inicialmente la fiscal general Ruth Palacio solicitó la prisión preventiva para la ex legisladora Norma Vallejo, debido a un tratamiento oncológico que tiene, se le concedieron medidas alternativas. De esta forma, el juez Iván Saquicela ordenó la prohibición de salir del país de Vallejo, su presentación semanal ante el magistrado en la Corte Nacional de Justicia desde el próximo lunes, la retención de los fondos en sus cuentas y la prohibición de enajenar sus bienes por un valor de $18.300, monto que según Fiscalía recibió Norma Vallejo de sus ex colaboradores de forma no voluntaria entre 2017 y 2018 mientras fue asambleísta, a cambio de permanecer en sus cargos como asistentes y asesores. De esa cantidad, $7.300 habría entregado a las cuentas del movimiento Alianza País, manifestó Palacios con base en los 30 elementos de convicción presentados, configurándose el delito de concusión. Son ex asesores de Norma Vallejo, quienes denunciaron y además presentaron un audio en el cual ella exigía o ordenaba la entrega de cuotas y de sueldos, pero además goza de algo más, y es pagos de deudas de ella con tarjetas de crédito de los asesores. Estaban obligados a hacerlo o, como han denunciado y han rendido sus versiones, tenían que ser inmediatamente despedidos si es que no cumplían con esto. De ninguna manera yo he exigido dinero a cambio de los puestos ni para mi peculio personal. Alianza País son voluntarios y es obligación de todos los adherentes permanentes y simpatizantes. La ex asambleísta, quien participó en esta diligencia, señaló que en los 90 días de instrucción fiscal demostrará su inocencia. Yo estoy aquí, voy a dar la cara en todos los momentos y demostraré mi inocencia. La investigación en este caso inició con la demanda presentada por el asambleísta Fabricio Villamar y se agregaron las denuncias de sus 4 ex colaboradores. El delito de concusión establece una pena de 3 a 5 años según el Código Orgánico Integral Penal. Olga Velasco, Telediario. Y ahora quien está bajo la mirada de la opinión pública es el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Germuy Calle. En Creo piden al Consejo de Administración Legislativa que resuelva la destitución emitida por la Contraloría en su contra por el supuesto mal uso de bienes públicos.
El documento remitido por la Contraloría a la Asamblea con fecha 22 de enero determina responsabilidad administrativa culposa por efectuar actos proselitistas en la Escuela Politécnica de Chimborazo, lo que se entiende como el mal uso de un bien público. El Código de la Democracia que impide la utilización de bienes públicos para ejercicios proselitistas. Segundo, la Ley Orgánica de Educación Superior que impide la utilización de espacios de educación para campañas proselitistas. La mañana de este martes, el legislador por Creo, Fabricio Villamar, pidió al Consejo de Administración Legislativa que dé trámite a la destitución sugerida por Contraloría en contra de Hermuy Calle. Este día viernes la Asamblea entra en receso y este es un tema de urgencia. Aunque el procedimiento para la ejecución de dicha destitución parece que no está del todo claro en la Asamblea. Por allí veo algunos asambleístas que quieren echar la papa caliente exclusivamente al Consejo de la Administración Legislativa y eso no es correcto. No está establecido quién es el órgano competente para proceder a la aplicación. El acusado en su defensa ha recurrido ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde ha presentado una impugnación a la medida adoptada en su contra. Ya he informado al CAL y a la señora presidenta de la impugnación que me asiste a mí como derecho. Cristina Reyes, quien forma parte del CAL, advierte que se debe esperar a la resolución del contencioso administrativo. Toda persona, todo funcionario tiene derecho a un debido proceso. En su defensa, CASDE da a conocer el contexto y las condiciones en que se utilizaron las instalaciones de la universidad. Fue una reunión interna de socialización de carácter organizativo con el permiso de la autoridad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Este caso sale a la luz días después de que la Asamblea procesara la destitución de Ana Galarza. Alexis Moncayo, Telediario. Y Diana Falcón, en calidad de víctima dentro de la investigación de oferta de tráfico de influencias que se sigue en contra de Sofía Espín y Yadira Cadena, ya no comparecerá. Así lo anunció su abogado defensor. Para este martes estaba prevista la ampliación de la versión de Diana Falcón en la investigación que desarrolla la Fiscalía a la exlegisladora Sofía Espín y a la abogada Yadira Cadena por presunta oferta para tráfico de influencias. Sin embargo, su abogado Diego Chimbo manifestó que presentó un escrito anunciando que ya no comparecerá en este caso. El principal argumento es la revictimización que enfrenta Falcón. Ella ya rindió una versión en lo que consta absolutamente todos los hechos y considera innecesario volverla a llamar porque eso genera revictimización. Y entendido por qué, porque hemos visto todos un año en el que Diana y Raúl han estado totalmente expuestos. Un derecho de la víctima, más sin embargo una deslealtad procesal, ya que está en claro que se necesita su colaboración activa justamente para esclarecer los hechos que se están investigando. El pasado 24 de septiembre, Espín y Cadena visitaron en la cárcel del sur de Quito a la ex agente Diana Falcón, quien es cooperador eficaz en el secuestro de Fernando Valda. Según la tesis de Fiscalía, le ofrecieron tramitar un asilo en Bélgica y ayudarle con organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas, si se retractaba de lo afirmado en el caso Valda. A criterio de esta defensa, lo que ella quiso es inducir engaño al juez. Hemos solicitado a las entidades como las Naciones Unidas, el Consulado de Bélgica, que certifique pues si en efecto Sofía Espín tenía capacidad de brindar o ofertar esa supuesta influencia para un asilo o un auxilio con relación a estas entidades. Lógicamente la respuesta es que no. Sobre esto hay varios puntos que debía esclarecer Falcón, señala el abogado de Espín. Dice clarito que se lo haga esta oferta de tráfico pidiendo o recibiendo algún tipo de dádiva o pago al respecto. Eso es lo que habría que preguntar a la señorita Falcón, si le quisieron cobrar algo por estos supuestos favores, si estos favores existieron o no, porque aparte de la versión de la señora Falcón, nadie más puede dar fe de la conversación sostenida entre las tres. La ex legisladora se encuentra en Bolivia, donde se conoce tramita un pedido de refugio. Sin embargo, la anterior semana la Cancillería remitió la documentación a dicho país, informándoles que es requerida por la justicia ecuatoriana y mantiene orden de prisión desde el mes de enero. En este caso, la instrucción fiscal finalizará en marzo. Olga Velasco, Telediario. Mientras la Cancillería boliviana confirmó la recepción de la solicitud de refugio de la ex asambleísta Sofía Espín y del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, el canciller ecuatoriano José Valencia informó que su par boliviano ratificó la presentación de la solicitud de refugio y que se seguirán los pasos que determine la legislación boliviana. La semana pasada se envió a ese país el reporte judicial en el que se constata que ambos, Espín y Ochoa, son requeridos por la justicia ecuatoriana y que no son perseguidos políticos. Las reformas a la ley orgánica de la función legislativa se debaten en primera instancia en el seno del Parlamento. Se plantea crear un comité de ética que procese las denuncias en contra de los asambleístas.
Tras los últimos procesos sancionatorios que han terminado con la destitución de 3 legisladoras de distintas tiendas políticas, a futuro se plantea que existe un comité de ética que actuará de forma ocasional y que estará integrado por 5 legisladores para procesar las denuncias. Más que una comisión multipartidista sea de 5 personas, ya no de 3, y también que se permita que esa presidencia la tenga, digamos, los que representan a las minorías o a los independientes. Sobre el número de votos para la destitución de un asambleísta, la norma establece que se resuelva con mayoría calificada, es decir, 91 votos, que es el mismo sistema que se aplica para la censura y destitución de un ministro de Estado. Que más allá de que sea con mayoría absoluta, mayoría simple, mayoría calificada, cuando un asambleísta comete algún acto reñido con la ley, él mismo, por propia decisión, debería decir hasta aquí llegué y renuncio por dignidad. Se incorpora una modificación sobre el funcionamiento de la Comisión de Fiscalización para que esta sala actúe de forma permanente y sus integrantes no formen parte de otras salas especializadas. Cuesta tener quórum cuando hay reuniones paralelas, los asambleístas que son parte de otras comisiones, a veces hay votaciones de proyectos de ley en otras comisiones y no llegan a tiempo a las comisiones. Además, para evitar que los pedidos de juicio político queden en la nada por la falta de una mayoría absoluta en la comisión, todos los informes que no tendrán carácter de vinculante pasarán al Pleno de la Asamblea. Y la conformación de esta comisión debería ser muy claramente determinada también. Tras este primer debate, las observaciones planteadas pasarán nuevamente a la Comisión de Justicia. Alexis Moncayo, Telediario. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Les contamos que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contemplan entre sus propuestas la conformación de veedurías ciudadanas, la implementación de plataformas tecnológicas y la presentación de denuncias de oficio para continuar la lucha contra la corrupción. Que el Consejo de Participación Ciudadana se convierta en un ente sancionador en casos de corrupción es lo que propone uno de los candidatos. En este marco se plantea la conformación de veedurías ciudadanas, 3 principalmente. Evaluar al Consejo Transitorio para conocer exactamente todo lo actuado, con la superintendencia de bancos y por último el tema de las concesiones de las empresas públicas. Conformar, fortalecer veedurías y designar autoridades probas a través de concursos claros para evitar futuros casos de corrupción es otra de las propuestas. Yo propongo hacerlo con lineamientos claros desde el inicio hasta el fin, no con sorpresas en medio proceso. Otros le apuntan a la creación de procesos claros para designar autoridades y que sigan en manos del Consejo de Participación. Sí quiero que la ciudadanía ejerza esa función y cuando se designe a las personas, que sean Contraloría, sean Fiscalías, sean Procuraduría, Superintendencias, sea gente independiente. Usar la tecnología con una plataforma que contenga los datos de la gestión de entidades públicas y de control, además de recoger denuncias ciudadanas, también figura en los aspirantes. Se va a solicitar la modificación a la ley para que todas las entidades tengan que tener uso obligatorio de esta plataforma. Van a poder ser revisadas. En torno a las denuncias por corrupción, se propone que el Consejo actúe como parte procesal y se presenten de oficio. Que yo voy a denunciar. Que el ciudadano no es que va a dar la cara para estar solito, desprotegido y que después le vengan a presentar una denuncia. El Consejo de Participación tiene que ponerse al frente del ciudadano. Estas propuestas continuarían el trabajo en materia de combate a la corrupción que el actual Consejo Transitorio realiza. En este marco, el organismo presentó denuncias en Fiscalía e informes en Contraloría contra el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex contralor Carlos Polit y otros implicados en el presunto abuso de recursos públicos y obtención ilícita de contratos con el Estado a través de la Refinería del Pacífico. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. La mañana del martes, en la Contraloría General del Estado, se realizó la lectura del borrador del informe de la Auditoría Especial sobre la actuación del Comité Interinstitucional que investigó la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela. Durante esta gestión,
se dio a conocer una serie de negligencias por parte de funcionarios públicos, entre ellos ministros de Estado, entre los años 2013 y 2017, encargados del manejo y custodia de los productos derivados de la consultoría pericial extranjera que investiga el caso. La esposa del general Gabela, Patricia Ochoa, estuvo presente y expresó que tras la presentación del informe final, en 35 días aspira a que la Fiscalía cumpla con su deber y se juzgue a quienes estuvieron detrás de lo que ella considera una manipulación y ocultamiento de la verdad en este crimen. Una total irresponsabilidad de representantes y funcionarios públicos en las que un comité no lleve actas y la autoridad correspondiente no exija que se lleve como debe de llevarse un acta, con firmas de responsabilidad. En ese tercer producto, según las declaraciones que hizo en la Asamblea, que no se trataba de delito común, como el que hicieron, transformaron desde el 2 de septiembre del 2013, tuvieron tanto tiempo para forjar documentos, cambiar documentos, que eso le toca a la Fiscalía llevar a buen término e investigar. La justicia me falló a mí y me sigue fallando. Son casi 9 años de implorar una justicia que no hay. Es tiempo de dar espacio a los que enfrentan los retos y luchan por sus metas. De celebrar la pasión de los emprendedores ecuatorianos. Desde cero. Muy pronto, por Ecuador TV. Comparte la emoción. El 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy ciudadana independiente, activista y defensora de los derechos de participación. He impulsado la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es su propuesta? Fortaleceré las capacidades de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en sus derechos de participación. Lucharé ante una cultura de denuncia contra la corrupción. Si Ivette Estupiñán es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. En la superficie o dentro del agua. En lugares salvajes o en reservas y zoológicos. Veterinarios y expertos acuden a salvar animales en peligro, mejorar sus condiciones de vida y, en otros casos, terminar con su dolor. Odio decir esto, pero hicimos lo que pudimos. Planeta Peligro, todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Gracias por continuar en la sintonía de Telediario. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó la Universidad IQIAM en la provincia de Napo y habló sobre los avances del gobierno respecto a la educación superior intercultural. Carla Arcentales nos prepara un reporte. A propósito del Día de la Amazonía Ecuatoriana, que se celebra cada 12 de febrero, el presidente de la República, Lenín Moreno, visitó la Universidad IQIAM en la provincia de Napo y presentó las acciones realizadas para fortalecer la educación superior intercultural en el país. Parte de este trabajo ha sido la entrega de nuevos laboratorios y aulas en este establecimiento de educación superior. Laboratorios de investigación, en concreto, son el de Biología Molecular y Bioquímica, el Laboratorio de Productos Naturales y el Laboratorio Nacional de Referencia del Agua.
son unos laboratorios que están orientados al aprovechamiento del recurso biológico que tenemos en la Amazonía. A mí me va a beneficiar el laboratorio para el área de geociencias, lo que trabajamos con el suelo y todo eso para poder, por medio de ello, sacar dónde podemos descubrir nuevos yacimientos de petróleo. El primer mandatario anunció que gracias al diálogo con la CONAIE se reactivará la Universidad de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Amauta-Iguazí, y habrá una comisión gestora especializada en temas ancestrales para poner en marcha este proyecto. Metodologías y la única tarea que tenemos, quienes únicamente queremos apoyar esa educación que apunta a la interculturalidad, que no solamente debe ser de los indígenas. ¿Por qué? Los mestizos también queremos participar en ella. No faltaba más. Porque hemos aprendido a amar ese tipo de conocimiento diverso, diferente. Vuelvo a recalcar, porque a lo diverso hay que amarlo. Porque si es que hay algo que constituye, si hay algo que hace al universo precioso, es la diversidad de la cual está compuesta. El objeto de la universidad es poder diseminar, sistematizar, difundir y potenciar los saberes ancestrales en una sociedad que se caracteriza y además que constitucionalmente es plurinacional y es multicultural. El objetivo principal de estos avances en educación superior del Ecuador es que el mundo entero conozca las bondades que brindan nuestros pueblos ancestrales y asimismo sus estudiantes puedan aportar con nuevos descubrimientos que fortalezcan al país. El presidente de la República del Ecuador también informó que la Universidad Amauta-Iguazí funcionará en el edificio de la UNASUR ubicado en la capital de los ecuatorianos y este establecimiento de educación superior arrancará con este proyecto en el año 2020. Desde la provincia de Napo, con cámaras de José Vallejo, Carla Arzentales, Telediario. Y en el tema electoral les contamos que 504 medios de comunicación serán monitoreados durante la campaña que está en curso. El seguimiento lo realizará la empresa Duniprot. El Consejo Nacional Electoral finalmente firmó el contrato para el monitoreo de la propaganda electoral. La firma se realizó el pasado viernes con la empresa ecuatoriana Duniprot S.A., 3 días después del inicio de la campaña. Tengo entendido, está en Guayaquil físicamente la empresa. El monitoreo es a nivel nacional. $470.000 es el monto del contrato para monitorear 504 medios de comunicación de prensa escrita, radio y televisión durante la etapa de campaña electoral, silencio electoral y el día del sufragio. Revisar que de pronto un candidato no esté haciendo campaña con un proveedor que no ha sido calificado por el Consejo Electoral. El trabajo de la empresa ya inició, según el consejero José Cabrera. Desde el fin de semana, tengo entendido, ya están trabajando en el monitoreo. ¿Pero qué experiencia tiene la empresa para este tipo de actividades? A través del teléfono que se registra en el portal web, el equipo de Telediario quiso conocer detalles sobre las tareas que fueron comprometidas con CNE, pero no obtuvimos una respuesta. En la página web señala que Duniprot es una empresa de investigación de mercadeo especializada en monitoreo y clipping de noticias, anunciantes, marcas, rating de los medios de comunicación. Fue creada en el año 2014. Tiene oficinas en Ecuador, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ibarra y Ambato, y una cobertura internacional en otros países como Panamá, Perú y Bolivia. Los informes me acaban de indicar que es en tiempo real. O sea, diariamente se está pasando la información. El Pleno del Consejo Nacional Electoral además resolvió invitar a la OEA para los comicios del 24 de marzo, luego de un cruce de cartas por sus conclusiones de la consulta popular. Y aquí ha habido un error que se cometió. Ese error que se cometió tiene que haber, me refiero por parte de la OEA, no solamente los que cometieron el Consejo Nacional Electoral. Por parte de la OEA, ese error tiene que ser subsanado. Verde Soto afirmó que entregó un convenio para que sea trabajado. Realmente la OEA pueda cumplir un rol independiente e imparcial frente al proceso electoral. Hasta el momento, las autoridades han anunciado que Uniore, AUEF, CAPEL y el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina, cuerpo diplomático acreditado en Ecuador, observarán el desarrollo de las elecciones seccionales. Valeria Villarroel, Telediario. Para hacer frente a la violencia contra las mujeres, desde la Secretaría de Derechos Humanos se propone un acuerdo nacional por la dignidad y la vida de las mujeres, mientras otros sectores impulsan la necesidad de que este decrete la emergencia de manera urgente.
El año 2018 se cerró en Ecuador con más de 80 femicidios y apenas en el segundo mes del 2019 ya se han perdido 11 vidas en manos de la violencia machista. Para hacer frente a esta problemática, Rocío Rosero, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la reciente creada Secretaría de Derechos Humanos, propone un acuerdo nacional por la dignidad y la vida de las mujeres. Respaldado por un plan de respuesta inmediata que implica empezar a articular las distintas instituciones, los distintos nodos del sistema. El tema, según Rosero, será debatido este viernes por las autoridades del Ejecutivo en un gabinete sectorial. Y es el gran desafío del sistema de protección integral, porque significa, por ejemplo, que efectivamente las salas de primera acogida para las víctimas y sus familiares estén a disposición con personal capacitado, que haya una fiscalía que cuente con el número suficiente de fiscales especializados. Por su parte, Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, ve necesario que se declare la emergencia para atender a tiempo una problemática con alta incidencia en el país. Necesitamos cambios profundos, necesitamos decisiones extraordinarias frente a un hecho extraordinario como es la violencia de género, la violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Reconoce la voluntad del gobierno por promulgar la ley de erradicación de la violencia de género, pero cree que esta no está funcionando. Es que una boleta no es suficiente para evitar un maltrato. Nos hace falta presupuesto, nos hace falta capacitación, nos hace falta datos oficiales. Y entre otras cosas se proponen cambios en el sistema educativo que aporten a corregir patrones culturales que naturalizan la violencia. Sofía Montoya, Telediario. Y más voces a favor de una declaratoria de emergencia por violencia de género. Dicen que esto ayudaría a mejorar la atención de las víctimas y la realización de campañas de prevención. Así lo aseguró la fiscal Mayra Soria, quien investiga la desaparición de la joven Juliana Campoverde. En 12 días, la fiscal especializada en violencia de género, Mayra Soria, regresaría a sus funciones. La acción de protección interpuesta tras la sanción administrativa de 30 días de suspensión sin sueldo que le notificó el Consejo de la Judicatura fue negada. La jueza no esgrimió ningún argumento, ni jurídico ni fáctico, para que haya negado la acción de protección. Esto representa un retraso en las investigaciones que lidera sobre violencia de género. Esas diligencias se han pospuesto, se han solicitado diferimientos. Y que también le llevaría a tomar una decisión. De cambiarme de unidad, sin embargo eso siempre está a criterio de las autoridades. Se trata de la 12ª fiscal a cargo del caso de la desaparición de Juliana Campoverde, ocurrida en el sur de Quito en el año 2012. A través de las diligencias se logró la detención del principal sospechoso, el pastor evangélico Jonathan C., quien confirmó que la joven murió en sus manos. El delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. En este caso, existen 2 órdenes de prisión pendientes. El papá y el hermano de Jonathan, en base para poder recabar mayores elementos en su investigación, tanto para la desaparición de Juliana como para un segundo expediente que se abrió por enriquecimiento privado ilícito. La fiscal espera continuar al frente de la investigación que ha arrojado resultados tras 6 años. La seguiré tramitando yo sin perjuicio de lo que las autoridades también puedan decidir sobre eso. Ya se reintegraría el 25 de febrero, pero si es que ella sería la fiscal que está a cargo del expediente, no, y es un trámite al interno de fiscalía. En los últimos 5 años, 320 femicidios se cometieron. Para la fiscal Soria, una declaratoria de emergencia de violencia de género permitiría la articulación de instituciones. Sería una opción que tendrían que barajar las autoridades para que estos recursos se movilicen. Tomemos en cuenta que recién la Secretaría de Derechos Humanos, que también está a cargo de toda la parte de violencia de género, recién se está implementando. La falta de personal especializado es uno de los grandes problemas. Se necesita fiscales especializados, secretarios, asistentes, policías especializados y debidamente capacitados. No contamos con el número suficiente de médicos legistas, de psicólogos, de trabajadores sociales. La asignación de recursos ayudaría a mejorar la atención de las víctimas y impulsar campañas de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Valeria Villarroel, Telediario. Y es momento de revisar las noticias del mundo. El líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, enfrenta una pena de cadena perpetua. Luego de más de 50 testimonios, 10 semanas de juicio y al menos 34 horas de deliberación del jurado, el juez Brian Cogan, magistrado de la Corte Federal de Brooklyn, declaró culpable de los 10 cargos imputados a Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo Guzmán.
Así lo confirmó el fiscal. Un jurado federal aquí en el Distrito Este halló culpable a Joaquín El Chapo Guzmán Loera en todos los cargos de la acusación federal. Esperamos que esta decisión conlleve una sentencia de prisión perpetua sin libertad bajo fianza. Desde la Administración para el Control de Drogas, o DEA, por sus siglas en inglés, se aseguró que este es un fallo histórico. Quiero decir que algo importantísimo de este veredicto es el mensaje claro para toda la gente que de alguna manera puede estar participando en el narcotráfico. No son intocables, los vamos a llevar a la justicia y se hará justicia. De su parte, los abogados de El Chapo confirmaron que apelarán la sentencia. Él es un hombre muy fuerte, muy duro, y él entiende lo que pasó y lo que le enfrenta, y que sigamos adelante con él defendiéndolo. Vamos a ver todas las opciones que él tiene. Tras recibir el veredicto, la esposa de Guzmán Loera salió del juzgado sin responder preguntas a la prensa. En las distintas declaraciones de los testigos se involucró en sobornos del cartel de Sinaloa a diplomáticos, fiscales, jefes de policía y militares de varios países, en los que se incluyó Ecuador, así como a los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fernanda Vera, Telediario. Y las autoridades investigan un video difundido en las últimas horas con presuntos integrantes del poderoso cartel de Jalisco Nueva Generación, quienes están fuertemente armados en la Ciudad de México. En la grabación, que ha causado confusión y revuelo entre la opinión pública, los presuntos miembros aparecen vestidos de militares a bordo de un vehículo, con armas de fuego a la vista y gorras con las siglas de la organización criminal. Dentro del vehículo lanzan un mensaje de amenaza para aquellos que tengan intención de delinquir en la alcaldía Gustavo Madero, ubicada en el norte de la capital mexicana. Mientras, la ayuda humanitaria comenzará a entrar a Venezuela a partir del próximo 23 de febrero. Así lo anunció Juan Guaidó, quien encabezó una multitudinaria marcha para pedir a la Fuerza Nacional Bolivariana el ingreso de los camiones con víveres, medicinas y otros artículos para toda la población. Que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos. Ese fue el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien lideró la marcha de la oposición en Caracas para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria, que el presidente Nicolás Maduro sea parte del poder y se instale un gobierno transitorio que convoque a nuevas elecciones. A un mes de haber todos juntos tomado juramento hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, en un proceso que ha llevado donativos mientras ellos se roban el dinero o compran misiles con donación del fondo. Cientos de personas acompañaron a Guaidó con carteles en honor al Día de la Juventud y con apelaciones a la necesidad de medicinas y víveres, mientras que con menor convocatoria los chavistas también salieron a las calles para respaldar a Maduro, que niega la existencia de una crisis humanitaria. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, apareció con una camiseta de color naranja con el lema en la parte delantera de Humenet Lucha, en referencia a las siglas de la Universidad Metropolitana, un centro de educación privada que ha sido muy activo en las protestas respaldadas por la oposición. Hoy llevo esta camiseta en nombre de todas las universidades venezolanas. Hoy llevo esta camiseta también en nombre de todos los jóvenes que no han ido a la universidad. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos a partir de este momento. Nuestros invitados de hoy, María Paula Romo, ministra del Interior. Previsiones oficiales sobre las movilizaciones convocadas para este día. Cómo abordar, además de manera integral, la violencia social a propósito de los hechos registrados en el país en las últimas semanas serán los temas a abordar con nuestra invitada. Además, Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores. ¿Cuáles son las condiciones del mercado mundial para la flora ecuatoriana? A propósito de San Valentín, una temporada clave para este rubro de exportación. Desde Venezuela también tenemos contacto con Francisco Rodríguez,
economista, jefe de Torino Economics, nos ampliará su criterio sobre el artículo de opinión que publicó hace pocos días en el diario The New York Times titulado Un llamado urgente para llegar a un acuerdo en Venezuela, una columna escrita por él en colaboración con el profesor Jeffrey Sachs. Y finalmente, Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, los cobros por concepto de patentes e impuestos al 1.5 por mil y tasas creadas mediante ordenanzas por los gobiernos autónomos descentralizados que los gremios empresariales consideran indebidas o ilegales. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Seis de la mañana, 58 minutos. Gracias, como siempre, por su compañía y por su sintonía. Para hacer frente a la violencia en contra de las mujeres, desde la Secretaría de Derechos Humanos se propone un acuerdo nacional por la dignidad y la vida, mientras otros sectores impulsan el planteamiento frente a la necesidad de que se decrete la emergencia de manera inmediata. El año 2018 se cerró en Ecuador con más de 80 femicidios y apenas en el segundo mes del 2019 ya se han perdido 11 vidas en manos de la violencia machista. Para hacer frente a esta problemática, Rocío Rosero, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la reciente creada Secretaría de Derechos Humanos, propone un acuerdo nacional por la dignidad y la vida de las mujeres. Respaldado por un plan de respuesta inmediata que implica empezar a articular las distintas instituciones, los distintos nodos del sistema. El tema, según Rosero, será debatido este viernes por las autoridades del Ejecutivo en un gabinete sectorial. Y es el gran desafío del sistema de protección integral, porque significa, por ejemplo, que efectivamente las salas de primera acogida para las víctimas y sus familiares estén a disposición con personal capacitado, que haya una fiscalía que cuente con el número suficiente de fiscales especializados. Por su parte, Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, ve necesario que se declare la emergencia para atender a tiempo una problemática con alta incidencia en el país. Necesitamos cambios profundos, necesitamos decisiones extraordinarias frente a un hecho extraordinario como es la violencia de género, la violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Reconoce la voluntad del gobierno por promulgar la ley de erradicación de la violencia de género, pero cree que esta no está funcionando. Es que una boleta no es suficiente para evitar un maltrato. Nos hace falta presupuesto, nos hace falta capacitación, nos hace falta datos oficiales. Y entre otras cosas se proponen cambios en el sistema educativo que aporten a corregir patrones culturales que naturalizan la violencia. Sofía Montoya, Telediario. 7 de la mañana es uno de los temas con nuestra invitada María Paula Romo, ministra del Interior. Buen día, gracias por estar aquí. Pero yo quisiera comenzar por este llamado a una marcha, entendemos, se producirá hoy. Se llama paro nacional, pero en rigor está convocado a las 4 de la tarde, entiéndase 5 de la tarde, muy probablemente por fuera, ya una vez cumplida la jornada laboral, de manera que parece no ponerse a prueba la capacidad de los convocantes para detener las actividades laborales. Sin embargo, está planteado para esta tarde e imaginamos que hay previsiones de parte del Ministerio del Interior. ¿Cuáles son estas? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Algunos sectores han convocado a esto que le han denominado un paro nacional, que efectivamente no tiene esas características. Se habían anunciado algunas amenazas de cierre de vías, eso no ha sucedido. En los pocos puntos en donde habían esas alertas se ha mantenido el control. Pero eso es lo que tiene que ver con el orden público. También se mantendrá el control en esta tarde. Hay algunos plantones que se van a realizar en distintos lugares de la ciudad. Entiendo que en 3 lugares de la ciudad. Esa es la dimensión que tiene que ver con el orden. Pero aquí también hay que hablar de un tema que tiene que ver con lo político de esta convocatoria.
Lo político de esta convocatoria es que son los sectores que precisamente afectaron la economía del país, los sectores que afectaron la estabilidad financiera del Estado, los sectores que afectaron el funcionamiento y la eficiencia de las empresas públicas, los que hoy ponen esos temas sobre la agenda y convocan un gran paro. Yo creo que hay esas dos dimensiones. En materia del orden público está controlada cualquier manifestación en ese sentido, pero en materia política esta es una movilización convocada por los sectores que hoy tienen que estar dándole al país explicaciones sobre el mal uso de los recursos, sobre lo que hicieron con las empresas públicas, sobre lo que hicieron con la economía nacional y que muchos de quienes van a encabezar la marcha, ya lo veremos esta tarde, están procesados por la justicia precisamente por estos temas. Hago esta distinción, hago estas dos clasificaciones porque se ha pretendido hablar de una afectación a los derechos de los trabajadores, se ha pretendido movilizar a la ciudadanía respecto de expectativas de futuro, pero en realidad en el país lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo desde el gobierno es poner la casa en orden. Y en materia de empresas públicas, que es uno de los temas de la convocatoria que se ha realizado hoy, también las investigaciones y la búsqueda de eficiencia no son igual a privatización. Mantendremos una reunión en donde van a asistir, una reunión de trabajo en esta misma mañana, por un lado gerentes de empresas públicas del país, por otro lado dirigentes de los trabajadores, para que puedan escuchar de parte de los ministros que están encargados de llevar adelante estos procesos, de llevar adelante los procesos de optimización y de eficiencia de las empresas, cuál es un diagnóstico certero. El proceso se está llevando adelante desde la Secretaría Particular de la Presidencia, es precisamente el secretario Juan Sebastián Roldán que está a cargo en esta coordinación de los sectores. Se refiere usted a las empresas públicas. Con las empresas públicas. Pero es un hecho que tiene que operarse una disminución de personal. Bueno, hay varias medidas que hay que tomar en ese sentido. Las personas que están encargadas en este tema, como se lo he dicho, tienen que ver con la Secretaría de la Presidencia directamente. Por un lado, el secretario particular y vocero del presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, y por otro lado, el secretario de la Administración, José Augusto Briones. Entonces, hay varias medidas que tomar, claro que sí, ellos están trabajando en esto, hay equipos del gobierno dedicados a esto, pero en lo que yo quiero enfocarme es que la salida es el diálogo, que cualquier solución es poder mirar los números, estamos hablando de realidades concretas y hay una dirigencia sindical y de los trabajadores seria en el país que está dispuesta a sentarse a dialogar y que incluso reconoce una buena parte de los problemas. ¿Cuáles son las organizaciones implicadas en este llamado de hoy? Bueno, ¿y cuáles no? Hemos hecho una convocatoria amplia a las organizaciones sindicales. Algunas van a asistir, otras tenían otras actividades. Hasta esta misma mañana he estado conversando con varios de los dirigentes, pero por ahora tenemos confirmados a los dirigentes de la CUT. Varios de ellos son precisamente dirigentes de las empresas, de los trabajadores de las empresas públicas, quienes además coinciden con la identificación y el diagnóstico de varios de los problemas. La idea de sentarnos en una mesa es que se eviten los malos entendidos, los cortocircuitos que se pretenden hacer con una motivación política. ¿A qué hora y dónde se llevará a cabo este encuentro? La reunión empezará a las 9:30 de la mañana en la plataforma gubernamental. Porque además un tema importante para la jornada de hoy es que el Ecuador recibe la visita oficial del presidente, el jefe de Estado de Alemania. Entonces, en el centro habrán algunas restricciones de circulación. Hemos convocado varias de estas reuniones en la plataforma gubernamental. ¿Esperan ustedes que se produzca algún brote de violencia, desbordes? ¿Es previsible que algunos de los participantes en esta marcha quiera, para efectos de volver más fotogénica la demostración, generar algún tipo de tensión con la policía? Los sectores políticos de la tarde de hoy están claramente identificados, son sectores que están empeñados en crear un clima de inestabilidad, de caos. Esperamos que no actúen con tanta irresponsabilidad como para provocar algún acto de violencia, pero estará controlada la situación desde el punto de vista de la Policía Nacional. ¿Cómo abordar de manera integral, pasando a otro tema que forma parte, lo sabemos, es parte de las preocupaciones del sector oficial, pero es un debate público abierto que involucra a muchos actores y que tiene que ver con esto de los brotes de violencia social en distintas manifestaciones? Usted ha dicho que esto tiene que ser percibido y enfrentado de manera integral. ¿Qué significa?
Sí, para el gobierno, para todo el gobierno, el tema de la violencia social es una prioridad. Lo hemos puesto de manifiesto no solo en nuestras declaraciones, sino en las acciones que se están tomando. Uno de estos temas fue anunciado por el presidente Moreno ya hace varias semanas, que tiene que ver con un énfasis en la educación. Educación para la convivencia, educación para la paz, educación para los derechos, educación para el respeto a los otros, educación con un enfoque de respeto a la vida y la dignidad de las mujeres. ¿Pero estamos hablando de la educación formal? Estamos hablando de la educación a lo largo de toda la vida y en todos los espacios de la vida, como lo dice la Constitución, pero por supuesto la educación formal juega un papel importante. Los servicios de protección social, los medios de comunicación, el problema de la violencia social es un problema integral, para el gobierno es algo fundamental. El Ministerio de Inclusión Social tiene una serie de programas que trabajan con las comunidades, con padres y madres de familia. Ahí también el tema de la violencia es fundamental porque se trata de violencia en el seno de la familia, hay violencia en los centros educativos, es decir, hay muchos enfoques posibles. Para el gobierno esta es una prioridad, lo ha anunciado el presidente de la República en materia educativa ya desde hace varias semanas, pero en todas sus alocuciones, porque construir esta sociedad de convivencia democrática es precisamente confrontar un modelo de convivencia violenta, de descalificación al otro y de violencia contra el otro, que lamentablemente se refleja desde lo más pequeño, desde los discursos, desde las relaciones, hasta la violencia que puede terminar con la vida de personas, con la vida de niños, con la vida de mujeres. Es claro que es un problema multidimensional y por lo tanto debe ser enfrentado en todas sus dimensiones. Esto incluye evidentemente la educación para los niños, pero los adultos también necesitan una suerte de educación o reeducación, y los actores políticos son de alguna manera también formadores de una cultura, violenta o no. El alcalde de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, el señor José Francisco Castro, amenazó de muerte a un juez, quien falló en contra de lo que el edil considera es un atentado contra los intereses de su cantón. Lo hizo de manera pública. Escuchemos. Hoy se murió un juez, me da mucha pena con el juez. Pero este juez quiso afectar los intereses del cantón de Eloy Alfaro. Viene uno juez, ya se juez compañero, si no actúa en derecho, en defensa de los intereses del cantón, compañero y compañera, le hacemos la guerra. No se va a morir por la enfermedad, nos vamos a matar. No se va a morir por enfermedad, lo vamos a matar, ha dicho el candidato. Esto es violencia. No, es gravísimo, es una amenaza gravísima, no es solamente violencia en términos de enfrentamiento político, es una violencia que llega a una expresión de una amenaza contra la vida de una persona. Este es un dato muy grave. Cuando lo conocimos, cuando lo conocí, hablé inmediatamente con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque recordemos que hay reglas especiales para las personas que se encuentran en campaña. Voy a regresar sobre esto. Hablé también con algunos vocales del Consejo Nacional Electoral, porque hay una amenaza que se da en el marco de una campaña. También me comuniqué con la presidenta del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura inmediatamente emitió un comunicado de respaldo a los administradores de justicia. Por supuesto, desde la Policía Nacional se pusieron todas las alertas del caso. Pero vale recordar, y creo que es útil para conocimiento de todos nosotros como ciudadanos, que mientras una persona se encuentra en campaña, porque se trata de un candidato en este momento a las elecciones seccionales, mientras una persona se encuentra en campaña, lo protege una inmunidad. Una inmunidad que dura 45 días. No quiere decir que se puede hacer cualquier cosa en campaña, sino que los procesos tienen que empezar luego de la campaña. Esta norma, que está vigente en el país ya desde hace varios códigos electorales, lo que pretende es que una persona que se encuentre en un proceso electoral no se vea inmerso en una serie de denuncias, acusaciones o inclusive una privación de libertad mientras dura la campaña como una herramienta política. ¿Qué ocurre si se da el caso de que bajo esa protección legal se cometen crímenes? O puntualmente se producen amenazas de muerte de manera pública y abierta como la que hemos escuchado. Permítame comentarle un caso todavía más delicado, si es que cabe,
que hemos tenido hace unos pocos días. En un operativo que culminó con la detención de 16 personas vinculadas al asalto de una agencia bancaria en la provincia de Manabí, uno de los detenidos, ya detenido, cuando fue privado de libertad y se verificaban sus datos, resultó ser candidato a concejal en uno de los cantones de esa provincia y tuvo que ser liberado de inmediato. Por supuesto, el proceso sigue y el proceso continuará tan pronto se termine la campaña electoral, pero la protección que existe para los candidatos muchas veces impide una respuesta inmediata. Esa respuesta inmediata o esa falta de respuesta inmediata no quiere decir que no se le esté dando a una amenaza como esa la gravedad que se debe otorgar. Creo que todas las instancias han reaccionado, hemos reaccionado, pero es importante que la ciudadanía conozca que hay esta época de campaña en donde un candidato tenemos que esperar que se culmine este periodo para que se puedan llevar adelante las acciones legales que corresponden. En el caso de este candidato asaltante, ¿qué ocurre mientras pasan los días bajo la protección de la ley? Bueno, exactamente eso. Lo que ocurre es que no puede ser privado de libertad, pero que es parte de la investigación penal, que es parte del proceso. ¿Y hay vigilancia en torno a él? Hay vigilancia, si es que los jueces nos ordenan vigilancia, por supuesto, ponemos atención. Porque lo que puede en el ocurrir es que esa persona, sabiendo que se le agota el tiempo de protección legal, pues vuele. Haremos todo lo posible para la vigilancia, pero quiero recordar que se necesita que un juez solicite medidas cautelares para poder lograrlo. Entonces, es un conflicto que no debería ser aprovechado para delitos comunes, es una protección que tiene otro sentido, pero aprovecho para comunicarlo porque muchas veces la ciudadanía que desconoce probablemente estos detalles legales, claro, se pregunta frente a una amenaza de esta gravedad, ¿qué está pasando al día siguiente? Y es que al tratarse de un proceso electoral en marcha, hay unos tiempos que tenemos que esperar, pero la gravedad de las declaraciones del candidato, actual alcalde y también candidato en el cantón Eloy Alfaro, es de altísima gravedad y por supuesto va a ser investigado. El juez que ha sido amenazado también de alguna manera debería ser protegido. Claro que sí, es una amenaza muy grave y el Consejo de la Judicatura está tomando, de lo que yo conozco, todas las medidas para proteger a ese juez con el auxilio, por supuesto, de las otras instancias a las que nos corresponda. María Paula Romo, ministra del Interior, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por estar Muchas aquí. Gracias. Brevísimo corte. Regresamos con Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores. ¿Cuáles son las condiciones del mercado para este importante producto de exportación del país? Es tiempo de dar espacio a los que enfrentan los retos y luchan por sus metas. De celebrar la pasión de los emprendedores ecuatorianos. Desde cero. Muy pronto, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Lo que estamos desarrollando en nuestra empresa, en Biofábrica, son estos productos que son sustitutos perfectos, en este caso, de diferentes tipos de empaques o protectores que se elaboran con espuma. Banecuador nos ayudó con financiamiento una vez que planteamos el emprendimiento, hicimos la propuesta del negocio. Con la empresa ustedes están ayudando a la remediación del medio ambiente, están ayudando además al desarrollo del Ecuador y a la generación de empleo. Esto es un orgullo nuestro y también es un orgullo ecuatoriano. El gobierno de todos. Autorización número 0134. CNE. Elecciones seccionales 2019. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy el padre José Tuárez Zambrano.
con más de 20 años dedicados a la docencia, voluntariado y al servicio comunitario. ¿Cuál es su propuesta? Trabajaré con todos los gremios sociales mediante mecanismos de cooperación internacional. Recuperaremos los valores a favor de la familia. Seré la voz de los que no tienen voz. Si José Tuares es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, a pocas horas de celebrar, de conmemorar San Valentín. El comercio en los negocios de Quito se incrementa. Flores, cenas, obsequios personalizados son algunas de las alternativas y las ofertas con mayor acogida por parte, digamos, para quienes festejan el Día del Amor y la Amistad. El amor se respira en el aire de Quito. Los comerciantes no pierden tiempo para decorar sus establecimientos con el rojo carmesí, en flores, peluches, corazones, bombones. Regalar un ramo de flores continúa siendo el obsequio predilecto para entregar al ser amado. En esta floristería se han arreglado ramos de todo precio, tamaño y color. Considero que en esta temporada cualquier detalle es lindo en flores, algo natural y acompañado de un peluche, de unos globos, de unos chocolates, queda perfecto. Muchos negocios se han modernizado y han implementado una lógica de equidad de género. Así, ¿quién dijo que una mujer no puede regalar rosas a los hombres? Es la conquista, lo que es el amor, lo que es sorprender al ser querido, llenarlo de detalles, de igual manera no solamente a las mujeres, sino también a los hombres con nuestra colección Blue Flowers. Y luego de expresar el romanticismo mediante estos obsequios, Cupido recomienda una cena romántica. Los restaurantes como el Café Galería han ideado platos especiales. Este se llama Dualidad, para alegrar los corazones de los enamorados. Tenemos camarones y pescado, ambos envueltos en una masa artesanal hecha en casa. Este plato para compartirlo en pareja. Les recomendamos también una sopa súper interesante y graciosa que tenemos aquí en el restaurante que se llama Sopa Tres Muchachos. Es tan afrodisíaca y tiene tantos mariscos que de seguro trillizos. Para los emprendedores, de igual forma, es una excelente oportunidad para darle el impulso que necesitan sus ideas. Es el caso de Cuyani Roses, emprendimiento de Guillermo y dos socias universitarias que preparan rosas inmortalizadas, con la particularidad que son pedidos personalizados. Entonces tiene que ser, esto es para mí, porque está mi nombre, porque está la frase que mi novio, que mi hermana, que mi hermano me está poniendo a mí. Nosotros estamos en Instagram como Roses Cuyani, estamos en Facebook como Cuyani Rosas Inmortalizadas. Aunque son tiempos difíciles, el amor vive y no solo sirve para fortalecer los nexos entre los seres humanos, sino para beneficiar a la economía de quienes se la pasan pensando en cómo hacer de San Valentín una fecha especial. César García, Telediario. Esta es una temporada importante para el comercio, para los comerciantes a nivel local, pero lo es también para los mercados internacionales de ciertos productos. El mejor ejemplo son las flores ecuatorianas. Está con nosotros Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son los mercados internacionales que más participan en este fenómeno estacional de la expansión de la demanda de flores ecuatorianas en la temporada de San Valentín? Buen día. Eduardo, buenos días, gracias, y a la audiencia también, buenos días. El Ecuador exporta básicamente a 130 destinos en el mundo, 130 países. El principal consumidor es los Estados Unidos, sin duda. Durante el Valentín se lleva casi el 60% de la producción, a lo largo del año el 48%. Pero obviamente esta temporada del Valentín es una temporada bastante importante para nosotros. Más o menos el 30% de las ventas del año se hacen en estas 3 semanas que ya pasaron, ¿no? Mucha gente cree que estamos en pleno Valentín, no, el Valentín se acabó la semana pasada. Para nosotros, digámoslo así, y es una fecha súper importante. Entonces se puede hacer un balance. ¿Qué ocurrió este año? El balance fue un balance, digamos, en términos de volumen muy bueno. Alcanzamos un nuevo récord, 17.900 toneladas durante la temporada contra 15.900 que fue el año pasado, lo cual es bastante bueno en ese aspecto. Lo malo, pues obviamente a mayor oferta, menor precio, ¿no?
y obviamente los precios sí castigaron. Entonces, en términos reales de valor, creemos, todavía no tenemos cifras correctas o cifras estimadas adecuadamente, pero creemos que vamos a estar en el mismo valor que el año pasado. Evidentemente, claro, Ecuador tiene una fuerza y un potencial bueno para poder cumplir el Valentín, lo cual es interesante por la cantidad de variedades que tiene el Ecuador, la diversidad de tipo de flor también, y también la estructura en sí comercial de cómo funciona cada una de las fincas de Ecuador. Entonces, realmente es una temporada muy importante. Se rompió otro récord también en esta temporada, se manejaron 83.000 cajas el viernes pasado, no este que pasó, sino el pasado, en 24 horas. Eso no se había hecho nunca. Habíamos llegado a manejar 73.000 cajas, hoy día 83.000 es bastante, ¿no? En términos de carga aérea es sumamente importante. Esto significa, me imagino, un incremento, además de las condiciones por ejemplo, de los vuelos y de las condiciones logísticas que demanda toda esta operación. Evidentemente, el año pasado manejamos 272 vuelos, este año llegamos a 302 vuelos durante la temporada. Es un número bastante importante. Hoy día, claro, tenemos otro tipo de problemáticas con la logística. El comercio electrónico nos está quitando capacidad de aviones, básicamente, entonces ¿por qué? Es un problema que tenemos. Entendamos esto. En general, el comercio electrónico a nivel del mundial tiene una demanda fuerte por la carga aérea y obviamente, pues, al Ecuador no ser un país atractivo en importaciones, pues las aerolíneas también piensan 2 o 3 veces antes de establecer una ruta con Ecuador. Si bien somos muy atractivos para la exportación, somos muy poco atractivos para la importación. Y eso nos está generando problemas. Nos está generando problemas de capacidad, es decir, de tener espacio suficiente para poder exportar lo que se necesita exportar. Pero bueno, en esta temporada de Valentín hicimos un trabajo bastante bueno, lo hicimos entre algunas entidades, básicamente agencias de carga, dimos un seguimiento muy amplio a las fincas en producción y obviamente con ciertas asociaciones en el mercado de consumo me refiero. Ahora, ¿cómo se está comportando la competencia internacional? Porque usted lo decía hace un instante, es una pelea dura, ardua y digamos, de largo aliento. Sí. Hay que mantener a los clientes, hay que mantener la calidad del producto, evidentemente, y esto significa años de cultivar no solo la flor, sino la confianza, la credibilidad, la imagen en este sector. Le pregunto, ¿cuáles son los países competidores que más amenazan la posición del Ecuador? Pues evidentemente sí, es un negocio de confianza, ¿no? Aquí no hay cartas de crédito, aquí no hay nada de estos elementos, digamos, que existen hoy día en el comercio. Entonces, evidentemente, esa confianza, esa calidad y el precio, ¿no?, son los factores que compiten. Colombia es nuestro gran competidor, Kenia también. Colombia nos compite mucho en el mercado americano y canadiense, Kenia nos compite mucho en el mercado tanto europeo como ruso. Y evidentemente son competidores, te diría yo, que están en un nivel de calidad muy bueno, que tienen sistemas de gestión también, de gestión humana me refiero, tan buenos como los que manejamos aquí. Y evidentemente saben competir, es decir, somos una competencia, yo diría, sana en cierto aspecto, pero evidentemente tenemos que enfrentarla, ¿no? Ecuador tiene ciertas desventajas frente a ellos dos. ¿Cuáles son las desventajas? Costo de mano de obra es, evidentemente en Ecuador es muy alto, muy elevado para el nivel de producción o nivel de productividad que estamos manejando. Acceso a mercados, es decir, tratados de libre comercio. Redes logísticas. Exactamente. No, la red logística funciona bastante bien. Yo te diría, más es, por ejemplo, el hecho de que tengamos que pagar aranceles para entrar a Estados Unidos, al Canadá, a ciertos países asiáticos. Evidentemente Colombia en casi todos ellos no paga arancel y Kenia también. Kenia no tiene arancel con algunos de estos países, entonces eso ya es una desventaja, digamos, en términos de precio. Y evidentemente tenemos desventaja en términos de costo. Hoy día estamos impulsando una serie de proyectos con algunos ministerios. Uno de esos es con el sistema de rentas, que es eliminar el IVA en el producto local de la flor. Esto no tiene tanto un efecto en el Ecuador como tal, en términos de compra en el Ecuador, sino el hecho de que podamos con eso ayudar a fomentar la industria del bouquet. La industria del bouquet básicamente merece y necesita flor de diferentes tipos de finca para poder elaborar estos arreglos y enfocarse en el mercado de supermercados, tanto en Estados Unidos, Canadá como Europa, mercado que está creciendo.
y que nosotros no lo estamos cogiendo. La confluencia de todos estos factores, los buenos, los malos, los problemas de la competencia, en fin, ¿qué configuran desde el punto de vista de una afirmación cierta hacia el futuro? Yo quiero decir, ¿la industria florícola ecuatoriana tiene la tendencia a crecer? ¿Hay condiciones para nuevas inversiones? Yo te diría que en este momento no. Venimos 2 años seguidos en caída. Este año 2019 yo creo, estimaciones que hemos hecho, vamos a caer también 2%. No estamos en condiciones de invertir, es decir, las condiciones tanto locales como las condiciones de mercado en este momento no necesariamente son afines para poder invertir. Ecuador tiene que buscar acuerdos comerciales, tiene que normar de una manera lógica la parte laboral para poder generar dinamización laboral. Y hay ciertas condiciones ya específicas en el sector florícola que se necesitan incorporar, que las venimos trabajando, para que, digamos, tenga esa atractividad de inversión. Ha habido crecimiento en algunos puntos específicos de la floricultura, sin duda, pero son nichos, es decir, necesitamos impulsar ya en términos generales una actividad como la florícola, que evidentemente es el 10% del PIB agrícola ecuatoriano en apenas 4.000 hectáreas. O sea, es un espacio muy pequeño, muy reducido, pero que evidentemente aporta valor genera muy alto 110.000 respecto empleos, del ¿no? total, claro. Gracias Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, por contarnos la realidad actual y las perspectivas del sector florícola ecuatoriano. 7:28 a.m, continuamos. Vamos a hacer un brevísimo corte y regresaremos con Francisco Rodríguez, periodista, economista venezolano, quien hace pocos días publicó un muy interesante artículo llamado Un llamado urgente para llegar a un acuerdo político en Venezuela. Lo hizo en conjunto con el economista y el profesor Jeffrey Sachs. Volvemos con él en un instante. Hoy, Itoko recibe un regalo. Tu abuela de Kobe envió este paquete para ti. ¿La abuela lo envió? A ver qué es. ¿Puedo abrirlo? ¿Es para ti? Itoko quiere coser su primer vestido. Ya está. Clavel. Hoy, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Lo hice. Imprimimos nuestra identidad en cada cosa que hacemos. Plasmamos de colores las calles para festejar el resurgimiento de nuestro pueblo. Así somos los ambateños, de corazón alegre y de brazos abiertos. 68ª edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Del 1 al 5 de marzo del 2019. ¡Viva Ambato! Autorización número 0180. CNE. Elecciones seccionales 2019. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Desde el periodismo he defendido los derechos de pescadores, campesinos, mujeres, migrantes, jóvenes. ¿Cuál es su propuesta? Fiscalizar las acciones del transitorio, defender lo público, lo tuyo, derecho para nuestros migrantes, revocatoria de autoridades que incumplan los planes de gobierno. Si Graciela Viviana Mora es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. Este sábado, Roberto recibe una visita. Van cayendo todos. Bienvenida, yo soy Fernanda. Vení, pasa por acá. Hola, buena. ¿Este es el taller Escuela de Panadería Nuevo? ¿Viste qué lindo? Sí. Han decidido no separar a los chicos del taller. A ver, si no hacemos un esfuerzo entre todos, los vamos a tener que separar. ¿Ustedes entienden? Sí, la verdad que es una pena. Es un grupo unido, es un grupo lindo. Sí, solo sí. Sábado, 20:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por seguirnos como lo anunciamos. Establecimos comunicación, contacto telefónico con Francisco Rodríguez, economista venezolano. Hace pocos días él, junto con el profesor Jeffrey Sachs, publicaron un artículo en el diario New York Times titulado "Un llamado urgente para llegar a un acuerdo en Venezuela". Gracias, Francisco Rodríguez, por aceptar esta comunicación. La pregunta ¿es posible llegar a un acuerdo en Venezuela? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Gusto saludarte. Nosotros creemos que es posible, pero además creemos que es lo que se debe intentar. Creemos que todas las instancias internacionales, todos los que pueden ayudar a Venezuela, los actores políticos, deben hacer todo lo posible para llegar a este acuerdo, porque si no, creemos que nos enfrentamos a una situación que puede ser mucho peor. Fíjate que cuando nosotros escribimos ese artículo hace aproximadamente 2 semanas, había mucha gente pensando que Maduro se caía ya, que los militares se iban a alzar contra él, que de alguna u otra forma se iba a producir un desenlace. Y eso no se ha producido todavía hasta el momento. Y es posible que se produzca, nosotros no lo negamos. Pero nuestro punto es, bueno, y si no se produce, ¿cuáles son las consecuencias y los costos de esta estrategia donde el país, donde ha aumentado muy fuertemente la confrontación, ahora tienes un gobierno que no está reconocido en el resto del mundo, pero además tienes un embargo petrolero de parte de Estados Unidos. Estados Unidos aprobó hace 2 semanas sanciones petroleras que efectivamente prohíben la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos, y el asesor de seguridad nacional John Bolton hace apenas unos días dijo que empresas fuera de Estados Unidos que le comprasen petróleo a Venezuela también se arriesgaban a ser sancionadas. Entonces estamos frente a una situación en la cual, si esta estrategia para sacar a Maduro no funciona, y a mí como venezolano me encantaría que funcionase, ojalá que funcionase, pero si no funciona, entonces vamos a estar en una situación un poco más, o bastante más complicada, porque vamos a tener un país que exporta solo petróleo. Venezuela, a diferencia de Ecuador, es un país donde más del 90% de sus exportaciones son petroleras, en Ecuador es menos del 40%. Entonces estamos frente a un país que exporta solo petróleo y que va a verse muy fuertemente restringido en su capacidad de venderlo, y eso puede generar una crisis económica sin precedentes. Incluso se ha comenzado a hablar de la posibilidad de una hambruna en Venezuela, que a pesar de la crisis humanitaria del país, todavía no se ha dado lo que es una hambruna. Y eso, y por lo tanto, nosotros tenemos la necesidad de buscar acuerdos negociados que permitan evitar ese tipo de desenlaces. Y lo que planteamos es que hasta ahora las dos partes en el conflicto venezolano, y déjenme decirles que yo simpatizo claramente con una de las partes, con la parte de la oposición y del presidente interino Juan Guaidó, pero de todos modos esto es importante verlo desde el análisis para tratar de entender cuál es la solución. Las dos partes en este conflicto, en cierto sentido, están jugando una estrategia de todo o nada. Y lo que nosotros planteamos es por qué no pensamos en formas en las que podemos llegar a acuerdos de gobernabilidad, acuerdos en los cuales la estrategia no sea todo o nada, sino en los cuales, por lo menos durante un periodo transitorio, se logre alguna opción colaborativa entre ambas partes. Y Francisco, usted habla, permítame, usted habla de las dos partes en este conflicto, sin embargo parece haber otras partes en este conflicto. Hago referencia a las declaraciones del senador Marco Rubio hace muy pocas horas, que dijo que el tiempo se le está acabando a Nicolás Maduro y que lo único que hay por discutir con Nicolás Maduro es saber hacia dónde toma el avión, si se va a México, si se va a Uruguay. Por lo tanto, hay otros actores y los vientos soplan en una dirección que probablemente no es la de un acuerdo. Nuevamente le pregunto, si se piensa en un acuerdo, ¿quiénes deben sentarse alrededor de la mesa y con qué voluntades? Sí, es muy importante lo que tú dices. Estados Unidos es un actor relevante, pero Estados Unidos está involucrado en esto para defender la oposición y a la democracia venezolana. Entonces, en cierto sentido, sus intereses o sus objetivos están alineados. Y yo no quito, o sea, no quiero ser ingenuo, yo sé que hay otras motivaciones en la política exterior de Estados Unidos,
Pero sin embargo sus intereses parecen estar alineados con los de la oposición. Entonces yo sí creo que lo fundamental aquí es lograr un acuerdo con la oposición, entre la oposición y el gobierno. Ahora, tú decías que los vientos soplan en cierta dirección. Bueno, a eso hacía referencia al comienzo de mi intervención. Es posible que esta estrategia funcione para sacar a Maduro y de ser así, bienvenida. Pero si no funciona, y te puedo decir como venezolano que a lo largo de los últimos 20 años yo he vivido muchos momentos en los cuales muchos venezolanos estábamos convencidos de que Chávez salía o de que Maduro salía, incluso una vez que efectivamente salió Chávez, regresó a lo que debía, que fue en el 2002. Entonces, si esta estrategia no funciona, ¿qué va a pasar con la nación? ¿Qué va a pasar con el país? Y por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado para evitar una confrontación que puede tener implicaciones similares o que puede ser efectivamente una guerra civil. Vale decir que para usted un conflicto armado es una amenaza cierta. Un conflicto armado es una amenaza cierta, sin lugar a dudas. En este momento, claramente, Nicolás Maduro tiene apoyo de los mandos de las Fuerzas Armadas, lo han reiterado ya en numerosas ocasiones, y eso quiere decir que puede haber, por supuesto, una insurgencia militar, pero no va a ser muy probablemente una insurgencia militar a la cual se sume todo el ejército, va a ser una que va a dividir el ejército si eso ocurre. Y además, ya el presidente interino Juan Guaidó ha hablado sobre su disposición bajo ciertas condiciones, pero no ha cerrado la puerta a la posible autorización, a dictar una autorización para una intervención militar para traer la ayuda humanitaria al país. Entonces, sí creemos que aquí hay un riesgo cierto de una guerra civil y hay un riesgo de que Venezuela entre en una hambruna. Por eso te quería detallar cuáles son nuestras dos propuestas. Creo que es importante hablar en concreto, porque uno de los puntos que nosotros planteamos, que es a nuestro parecer indispensable, es que se apruebe a través de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, con la cooperación del gobierno de Juan Guaidó y del gobierno de Nicolás Maduro, se apruebe y se comience a implementar un programa de petróleo por alimentos, como el que hubo en Irak en su momento, que permita que el país siga exportando petróleo con tal de que los ingresos de esas ventas petroleras se utilicen para la compra de alimentos y medicinas. Vamos concluyendo, perdón, Francisco, si me permite, vamos concluyendo. La primera propuesta sería que se permita esta suerte de programa de intercambio de petróleo por alimentos. ¿La segunda? La segunda, que es una propuesta mucho más ambiciosa, pero que creemos que debe ser puesta en el tapete, es la posibilidad de la creación de un gobierno interino que tenga un mandato limitado para estabilizar la economía venezolana, que en este momento está en medio de una hiperinflación, y para organizar nuevas elecciones. Entonces, en cierto sentido, lo que estamos planteando es que pueda haber un acuerdo como lo que hubo en Polonia y ha habido en otros países, en los cuales en vez de pedirse al chavismo que abandone todo el poder, se les deja con un poder limitado, por ejemplo, la jefatura del ejército, pero al mismo tiempo se da a pie y se da comienzo a una transición. Había un lugar donde la gente creía que esto no iba a funcionar, que era Polonia, en el cual el gobierno de Jaruzelski se había aferrado al poder, era un gobierno militar y efectivamente que había reprimido muy fuertemente a la oposición disidente de Solidaridad, y sin embargo se llegó a un acuerdo como este, un cogobierno de 2 años que permitió a Polonia hacer la transición hacia la democracia. Hay otros ejemplos que podría citar si tuviésemos más tiempo, pero la idea es que esto puede funcionar y puede evitar una salida violenta y puede evitar una tragedia humanitaria en Venezuela. Muy claro lo dicho. Gracias, Francisco Rodríguez, periodista, economista, jefe de Torino Economics, quien hace pocos días, como ustedes saben, publicó un artículo en el diario New York Times junto con el profesor Jeffrey Sachs, un artículo titulado Un llamado urgente para llegar a un acuerdo en Venezuela. Ya han escuchado ustedes cuáles son las propuestas concretas en torno a esta iniciativa. 7:40 a.m. Gracias por seguirnos. Estamos con Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por la paciencia y por aceptar la invitación. Los cobros por concepto de patentes e impuestos al 1.5 por mil. Las tasas, además, creadas por ordenanza por los gobiernos autónomos descentralizados, están en el centro de la polémica y están siendo cuestionados por los gremios de producción. ¿Por qué? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación.
El sector productivo privado en el Ecuador viene demostrando que tiene todas las condiciones para, pese a las adversidades, ser eficiente, ser productivo, ser competitivo, buscar la competitividad que muchas veces el gobierno no le brinda. Pero para todo eso se necesita que la sociedad y que el gobierno generen las condiciones para poder hacer negocios en el Ecuador. Y lamentablemente cuando los gobiernos autónomos descentralizados dan una apreciación particular propia, buscando sus intereses, y no realmente la legal que se merece un COTAD, por ejemplo, perjudica a la generación de negocios. ¿Qué es lo ilegal puntualmente? Lo ilegal es que se esté cobrando una tasa que normalmente se debería cobrar donde el domicilio de la empresa está asentado y no en cualquier otra provincia. Empezando por ahí, es totalmente ilegal que provincias como Esmeraldas o gobiernos autónomos descentralizados como los de Eloy Alfaro, Atacames, graben la actividad de empresas cuyo domicilio se encuentra en otra provincia. En otra provincia. Partiendo por ahí, es totalmente ilegal. Y eso obviamente genera malestar, genera conflicto para la empresa y no genera lo que todos los ecuatorianos queremos, que el sector productivo privado sea el dinamizador de la economía. Y es decir, lo lógico, dicen ustedes, si me permite, es que se pague patente municipal por operación en un lugar, nada más, aunque la empresa opere a nivel nacional. Cuando la empresa opera a nivel nacional, existe la posibilidad de hacer una redistribución de los ingresos que se cobran dentro de donde está domiciliada oficialmente. Pero esto demanda un acuerdo entre municipios. Conversaciones, acuerdos, y está dentro de la ley que se puede redistribuir de acuerdo a cómo se encuentra la operación de la empresa. Lamentablemente, como explico, esto no se ha hecho, se lo ha hecho de una manera abusiva e ilegal por parte de ciertos gobiernos autónomos descentralizados, perjudicando a cerca de 60 empresas más de 100 millones de dólares. Por lo tanto, la reinversión, las ganas de hacer negocios de estas empresas, que a veces son locales, a veces son multinacionales, se ve mermada, y con eso se ve mermado el desarrollo de la provincia, de los cantones y de la generación de empleo formal. A ver, pero ¿a quién corresponde poner orden en este tema? Porque lo que ustedes afirman es que esto se está haciendo fuera de la normativa. ¿Quién debe aclarar que esto es ilegal? Mire, ha existido varias ilegalidades, y parte de esas ilegalidades es que uno como empresa no tiene la oportunidad de defenderse ante un juicio, porque la forma en cómo ellos han hecho las cosas y como han hecho las denuncias o las citaciones para ciertos juicios es completamente ilegal, valga el término, ¿cierto? Entonces, por ponerle un ejemplo, una empresa que da un cierto tipo de servicio está domiciliado en Quito y hay una señora que tiene un kiosco en la esquina y tiene un letrero que vende tarjetas de prepago de una cierta telefónica. A ella le notifican que no tiene nada que ver con la operación formal de la compañía, por lo tanto el juicio no existe. Van por el distribuidor, no por la empresa. Por el último eslabón de la cadena, por lo tanto la compañía ni siquiera es informada de forma correcta para poder defenderse ante un juicio que aparentemente está corriendo en contra de la empresa. Por lo tanto, lo que nosotros sugerimos... Nuevamente la pregunta, sí. ¿A quién corresponde poner orden? El Consejo de la Judicatura a través de los jueces, y es por eso que hay estas amenazas por parte de alcaldes, candidatos a la reelección, y es por eso que nosotros hemos pedido las protecciones adecuadas para que los jueces de estos cantones tengan las protecciones del caso. ¿Qué tipo de protecciones? Bueno, acabamos de escuchar a la ministra del Interior hablar un poco del tema, de este tema de inmunidad. Nosotros, se ha pasado una carta al distrito número 8 de la policía en el cantón Esmeraldas y sus alrededores para que ellos puedan dar la protección adecuada a los 2 doctores que se encuentran hoy asignados como jueces de esas regiones. Un poco la protección policial y obviamente a través de la educación, a través del conocimiento formal de toda la comunidad de que el juez amenazado es precisamente o está implicado en una decisión relativa a esto. Correcto. Entonces yo creo que es el momento adecuado, como bien hablaba también la señora ministra, que a través de la educación podamos llegar a la comunidad y que la comunidad con su voto castigue a estos candidatos que están instigando a la violencia y a estas amenazas. Ahora, lo que es inadmisible, más allá de todo, es que los poderes locales se conviertan en pequeños reinos y en feudos aparte, republiquillas dentro de una sola república. Eso es ciertamente inadmisible. Nuevamente le pregunto, ¿a qué clase de institucionalidad apelan ustedes? Y ya no me refiero solamente
al trámite o al proceso judicial para poner orden en estas controversias puntuales, sino desde el punto de vista de la aplicación de un solo esquema vigente al que todos deban respetar. El respeto a la ley debería ser una de las premisas que todos los ecuatorianos deberíamos nacer para cualquier tipo de actividad que hacemos. Eso es un poco la exigencia que nosotros como Cámara de Comercio de Quito, Comité Empresarial Ecuatoriano, estamos haciéndole a la ciudadanía en general. Tenemos que respetar la ley. La seguridad jurídica en el Ecuador es algo que se debe institucionalizar, es algo que se debe promocionar desde todos los aspectos para que los negocios en general puedan surgir a favor de la ciudadanía en general. Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, y un tema sobre el cual hay que estar expectantes. 7 de la mañana, 47 minutos. Disculpen nuestros colegas, nos hemos prolongado inevitablemente en el contenido de esta entrega informativa. Mañana 6:55 de nuevo con ustedes en Primera Impresión. Muy buen día. Es tiempo de dar espacio a los que enfrentan los retos y luchan por sus metas. De celebrar la pasión de los emprendedores ecuatorianos. Desde cero. Muy pronto, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Qué gusto presentar hoy al país el nuevo modelo de Banecuador, que beneficiará a miles y miles de trabajadores y pequeños emprendedores. Ahora el banco va a ellos, jóvenes. Esos pequeños emprendimientos de ahora son las grandes empresas del mañana. El apoyo que está dando el gobierno es un impulso que se necesita ahora y va a beneficiar a futuro. El principio fundamental del innovador, del imaginativo, del creativo es servir a los demás. Allí está el secreto de cómo lograr éxito en la vida. El gobierno de todos. Autorización número 0500. CNE. Elecciones seccionales 2019. Fanático como tú. Comparte la emoción. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy magíster en Desarrollo Humano y mentalizador de la atención asistencial para adultos mayores y personas con discapacidad. Hoy, bono de desarrollo humano. ¿Cuál es su propuesta? Juntos participaremos en la toma de decisiones estratégicas del país, como la contratación de obra pública en proyectos de alto impacto e implementaremos políticas de lucha contra la corrupción. Si James Montenegro es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, amigos, amigas. Es un gusto acompañarles en este servicio informativo de Telediario. Vamos a repasar algunos temas y empezamos contándoles que el Servicio de Contratación de Obras SECOP avanza en los trabajos de los hospitales de Manabí que sufrieron afectaciones en el terremoto de 2016. El nuevo hospital de Bahía contará con la donación del gobierno chino. El más cercano a ser entregado es el repotenciado Hospital Verdi Ceballos Balda en Portoviejo, que ya cuenta con un 96% de avance de la obra y una inversión de $22 millones. Con capacidad para 276 camas hospitalarias, áreas en varias especialidades, se prevé que el bloque A esté listo en marzo y antes del término de este año será entregado en su totalidad al Ministerio de Salud. Otra obra emblemática para esto para la provincia de Manabí y para el país entero.
uno de los mejores hospitales que el país y el gobierno de todos y el SECOV, con gestión y compromiso, está entregando. En Chone, el Hospital Napoleón Dávila Córdoba, que colapsó en el terremoto de 2016, tiene un 15% de avance. Su monto supera los $50 millones y se prevé esté listo el primer trimestre de 2020. Con la posibilidad de recibir aquí a nuestros niños, a los neonatos, pero también para ofrecer cuidados intensivos en los casos que así lo ameritara y no tener que viajar decenas de kilómetros en momentos críticos. En Bahía de Caracas, la construcción del Hospital Miguel Hilario Alcíbar iniciará este 2019. La nueva casa de salud tendrá un costo aproximado de $35 millones, monto que será financiado mediante una donación del gobierno chino, mientras el IVA y la fiscalización serán cubiertos con recursos de la Ley de Solidaridad. Bahía era el bastión de todo el norte de Manabí, y no solamente venían del norte, sino de todas las zonas aledañas. Cuando no había gabarra, era cruzaban por medio de canoas y los traían en hamacas. Generando condiciones reales de eficiencia, condiciones reales técnicas y de salud para que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Una vez adjudicado el contrato, su culminación se estima esté a mediados del 2020. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y un juez de la Unidad Judicial de Gualaceo, provincia de Azuay, ordenó la remediación ambiental en el bosque Collay. Este lugar, según los demandantes, resultó con graves daños ambientales tras la intervención de varias comunidades que intentaron abrir una carretera sin los permisos pertinentes. Es la justicia la que determinó que en el bosque Collay deben realizarse trabajos de remediación. El doctor Giovanni Regalado acaba de dictaminar una sentencia que lo consideramos histórica. A favor de la situación tan catastrófica que se generó el 8 de enero de este año en el sector de Chaucán. Es que las municipalidades de Gualaceo y Chordeleja, a través de su abogado, interpusieron una acción de protección para que se detenga la apertura de una carretera alterna a la vía Gualaceo Plan de Milagro Limón, que lleva ya más de 6 años en construcción por parte del Estado ecuatoriano. La carretera estatal no entra en servicio y desde las comunidades se afirma que son afectadas por la falta de conectividad. Venimos luchando para que nuestros hijos, para que nuestras futuras generaciones tengan una vía de acceso a la provincia de Azuay. Son miembros de varias comunidades de la provincia de Morona, Santiago, quienes ingresaron al bosque Collay para abrir esta carretera. El juez consideró que se vulneraron derechos de la naturaleza. La vulneración a los derechos del summa causa y la vulneración al derecho humano al agua. Alrededor de 27.000 personas se sirven del agua de esta zona. La disposición judicial es que en un plazo de 6 meses los comuneros y la prefectura de Azuay intervengan en la remediación ambiental. A reforestar las 5.700 metros cuadrados con plantas nativas. Un precedente para que no se toquen los bosques. César Tacuri Vintimilla, Telediario. E información del mundo, la ayuda humanitaria comenzará a entrar a Venezuela a partir del próximo 23 de febrero. Así lo anunció Juan Guaidó, quien encabezó una multitudinaria marcha para pedir a la Fuerza Nacional Bolivariana el ingreso de los camiones con víveres, medicinas y otros artículos para toda la población. Que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos. Ese fue el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien lideró la marcha de la oposición en Caracas para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria, que el presidente Nicolás Maduro sea parte del poder y se instale un gobierno transitorio que convoque a nuevas elecciones. A un mes de ver todos juntos tomado juramento hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres en un proceso que ha llevado donativos mientras ellos se roban el dinero o compran misiles
con donación del fondo. Cientos de personas acompañaron a Guaidó con carteles en honor al Día de la Juventud y con apelaciones a la necesidad de medicinas y víveres, mientras que con menor convocatoria los chavistas también salieron a las calles para respaldar a Maduro, que niega la existencia de una crisis humanitaria. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó a una sesión extraordinaria para este 15 de febrero, donde se analizará la situación en Venezuela. La misma fue citada a solicitud de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y en una entrevista con el canal informativo Euronews, que será difundida este miércoles, Nicolás Maduro consideró que el jefe del Parlamento, reconocido por parte de la comunidad internacional, tenía la voluntad de provocar un golpe de Estado militar contra su gobierno. Poco a poco, un proceso de diálogo y poder contener esta aventura y esta locura, pretender dividir el país, de pretender poner gobiernos paralelos. Es una locura, realmente ellos aspiraban a un golpe de Estado militar y fracasaron. Cuando toda la carta estaban jugando, la carta era el golpe de Estado militar. Y un diario milanés publicó la foto de una parte de la carta que el Papa Francisco envió al mandatario venezolano. En la misiva se lee que está dirigida al excelentísimo señor y no presidente Nicolás Maduro Moros y lleva la fecha del 7 de febrero de 2019. Según el artículo, Francisco recuerda los repetidos intentos solicitados por Maduro y realizados por la Santa Sede en los últimos años para tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana. El mandatario alemán Frank-Walter Steinmeier se reunió con su homólogo colombiano Iván Duque en el Palacio de Nariño, donde estrecharon los lazos económicos y medioambientales entre los dos países. En su intervención afirmó que espera que en Venezuela se evite una guerra civil al considerar correcta la posición del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, de pedir unas elecciones en su país que permitan un cambio político. Tras culminar su visita de 3 días a Colombia, Steinmeier llega a Ecuador para mantener un encuentro con el primer mandatario, Lenín Moreno. 7:58 y en Filipinas inició la campaña de vacunación contra el sarampión. Además, una especial pedida de mano bajo el agua llamó la atención en Tailandia. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Cientos de migrantes conocidos como tepecianos, por ser acreedores al estatus de protección temporal TPS, protestaron en Washington para pedir al gobierno de Donald Trump que no se cancele este programa. De lo contrario, cientos de miles de personas estarían en riesgo, pues la mayoría de ellos cuentan con más de 20 años de estadía en Estados Unidos. La segunda sesión del juicio por el proceso independentista catalán comenzó pasadas las 10 horas locales en el Tribunal Supremo, con el turno de la Fiscalía para responder a los alegatos que este martes hicieron sus defensas. La Fiscalía los acusa del delito de rebelión y solicita condenas de hasta 25 años de prisión. Inició en Filipinas la vacunación gratuita a miles de niños debido al brote de sarampión que afecta al país asiático y que deja hasta el momento 70 muertos. 5 regiones del país están en alerta, aunque el mayor número de casos se concentra en Manila y provincias colindantes, donde las autoridades han emprendido un intenso programa de inmunización entre la población infantil para evitar que se propague la enfermedad. Previo al Día del Amor y la Amistad, en Tailandia 19 parejas, 3 de ellas extranjeras, se dieron el sí a 8 metros de profundidad debajo del agua, una tradición que se celebra todos los años en la provincia de Trang, al sur del país. La ceremonia se celebró en la entrada a la cueva Esmeralda. Fernanda de la Bastida, Telediario. Bueno, felicitaciones a esas parejas. Nosotros nos despedimos, amigos y amigas. Siempre es un gusto acompañarles en Telediario. No se olviden nuestra siguiente emisión a partir de las 13 horas. Enseguida viene Arturo Barriga con el programa Más Cerca. Hasta pronto.